Saludos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Diornel Querales. Seré su profesora durante este módulo en donde aprenderemos cosas nuevas y compartiremos ideas. Comenzaremos hablando sobre la selección del personal, talento correcto en el lugar correcto. Me encantaría iniciar con una pequeña historia llamada La Segunda Oportunidad de Isabel. Isabel fue una mujer nacida durante la Revolución Industrial. Desde sus 17 años dedicó su vida a realizar prendas. A sus 38 años se vio inmersa en la desesperación porque la empresa para la cual trabajaba cerró. Con sus finiquitos decidió postularse a la universidad y a sus 40 años ingresó para titularse como licenciada en letras, dándonos una enseñanza de lo que es la resiliencia, la tenacidad, la autodeterminación y el poder grandísimo que tiene la educación. Esta historia es muy importante porque nos deja ver que las habilidades blandas son muy importantes para nuestro día a día. Ahora bien, el área de recursos humanos es un área interdisciplinaria porque abarca conceptos como la psicología industrial, la sociología. Se encarga de aspectos como evaluación de cargos, evaluación de desempeños, salarios, leyes, evaluación de disciplina, entre otros aspectos. También es situacional porque se adapta a la situación actual de la empresa. Ahora bien, ¿qué será la selección del personal? Es el proceso a través del cual se evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades y experiencia de los posibles candidatos. Existen unos objetivos en el proceso de selección del personal. Como primer objetivo, tendremos que el candidato debe responder a las necesidades de la empresa. También se debe evaluar si desea hacer carrera en ese recinto laboral. Como otro objetivo tenemos reducir los costos de la empresa, así como la rotación del personal y establecerse un proceso de pruebas y entrevistas. Ahora bien, ¿cuál será la importancia de la selección del personal? Nos permite conocer a profundidad los candidatos. En nuestra legalidad de Venezuela, como marco legal no existe algún artículo o alguna ley dedicada a la selección del personal, pero tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 89, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, así como en la LOT, que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su artículo 53 y en el 87, que nos menciona sobre la inamovilidad. También tenemos las fases del proceso de selección del personal. Como primera fase tenemos la preselección, que es la preselección antes del personal, el reclutamiento sería. También tenemos las entrevistas a los candidatos, que pueden ser individual o grupal. Debemos hacer preguntas cualitativas que cualifiquen. Por ejemplo, ¿cuáles son tus expectativas? Debemos preguntarle al candidato cuáles son las expectativas, cuál es el rango salarial que desea, si ese trabajo encaja en su situación actual, entre otros aspectos. Como tercera fase tenemos evaluar a los candidatos, y allí me detengo un poco porque allí se realizan los test de personalidad, en donde se evalúan si la persona sabe trabajar bajo presión, cómo maneja sus emociones, cómo maneja los días no tan buenos, entre otros aspectos. También tenemos las pruebas de conocimientos que son inherentes a sus aprendizajes. Tendremos como ejemplo evaluar a un ingeniero que deba realizar los APU, que son los análisis de precios unitarios. Y también las pruebas psicotécnicas. Como un porcentaje en recursos humanos se maneja que el 91% de los aspectos más importantes es un test psicotécnico, porque le evalúa las cualidades cognitivas de esa persona, cómo es su atención, cómo es su retención, cómo concatena los aprendizajes previos con los nuevos aprendizajes. La cuarta fase es la contratación del candidato. Debemos tomar el tiempo para valorar todas las opciones y contratar al más calificado. Y el onboarding, que es la incorporación y la adaptación de ese posible candidato al recinto laboral. También tenemos un aspecto muy importante,
que es cómo interviene la tecnología en el proceso de selección del personal. Tenemos como primer aspecto el reclutamiento que puede ocurrir en páginas de empleo como LinkedIn, InfoJob, que ese es el primer aspecto que está directamente relacionado con la selección. Ahora, como segundo aspecto y muy importante, son las ATS, que es las aplicaciones de seguimiento de candidatos, en donde en ellas se desbordan datos importantes del candidato que nos ayuda a cualificar ese posible candidato a un puesto laboral previamente evaluado y sustentado ese puesto laboral. Y también tenemos, muy importante, las plataformas de test psicométrico, como lo es Test Gorilla, HackerRank y Codility. En algunos se necesita membresía, como en otros tenemos la opción gratuita, pero son herramientas bastante importantes. Como retroalimentación, me gustaría recordar que la selección del personal forma parte de la provisión de los recursos humanos. También las personas mienten muchas veces en sus currículos, por eso como personal de recursos humanos debemos tomarnos el tiempo y evaluar ese candidato, dar lectura a ese lenguaje corporal, dar lectura a lo que dice el candidato y unificar pues lo que tenemos ya en el currículo con lo que va presentando el posible candidato. Me encantaría finalizar diciendo que el valor más importante en un recinto laboral no son sus recursos físicos y financieros, sino más bien sus recursos humanos. También me encantaría informarles que les dejé materiales de apoyo. Por allí tenemos un documento en PDF con un ejemplo de test psicotécnico y también una pequeña evaluación sobre 20 puntos de selección simple que estoy segura que lo podemos hacer. Espero que se haya entendido todos estos conceptos. Espero que hayamos tenido un espacio ameno y agradable. Gracias por su atención.